Hola a todos los amigos del canal, sean bienvenidos a una nueva jornada de lecturas del Código Civil. Estamos ya situados en lo que corresponde al libro segundo y en el video anterior revisamos precisamente el título segundo que hablaba del dominio. Hoy nos corresponde revisar el título tercero que corresponde de los bienes nacionales. El artículo 589 nos señala de los bienes nacionales y de su distinción en bienes públicos y bienes fiscales. Se llaman bienes nacionales aquellos cuyo dominio pertenece a la nación toda. Si además su uso pertenece a todos los habitantes de la nación, como el de las calles, plazas, puentes y caminos, el mar adyacente y sus playas, se llaman bienes nacionales de uso público o bienes públicos. Los bienes nacionales cuyo uso no pertenece generalmente a los habitantes se llaman bienes del Estado o bienes fiscales. Por su parte, el artículo 590 nos señala de la pertenencia al Estado de las tierras que carecen de otro dueño. El artículo 590 nos señala son bienes del Estado todas las tierras que, estando situadas dentro de los límites territoriales, carecen de otro dueño. El artículo 591 nos señala del dominio del Estado sobre ciertas minas y sustancias fósiles y de la facultad de catar y cavar. El artículo 591 señala el Estado es dueño de todas las minas de oro, plata, cobre, azogue, estaño, piedras preciosas y demás sustancias fósiles, no obstante el dominio de las corporaciones o de los particulares sobre la superficie de la tierra en cuyas entrañas estuvieran situadas. Pero se concede a los particulares la facultad de catar y cavar en tierras de cualquier dominio para buscar las minas a que se refiere el presente inciso, la de labrar y beneficiar dichas minas y la de disponer de ellas como dueños con los requisitos y bajo las reglas que prescribe el Código de Minería. El artículo 592 señala de las construcciones hechas por particulares en sus tierras y a sus expensas. El 592 señala los puentes y caminos construidos a expensas de personas particulares en tierras que les pertenecen no son bienes nacionales, aunque los dueños permitan su uso y goce a todos. Lo mismo se extiende a cualquiera otras construcciones hechas a expensas de particulares y en sus tierras, aun cuando su uso sea público por permiso del dueño. El artículo 593 señala del mar adyacente, la zona contigua y las aguas interiores del Estado. El mar adyacente hasta la distancia de 12 millas marinas medidas desde las respectivas líneas de base es mar territorial y de dominio nacional, pero para objetos concernientes a la prevención y sanción de las infracciones de sus leyes y reglamentos aduaneros, fiscales, de inmigración o sanitarios, el Estado ejerce jurisdicción sobre un espacio marítimo denominado zona contigua, que se extiende hasta la distancia de 24 millas marinas medidas de la misma manera. Las aguas situadas en el interior de las líneas de base del mar territorial forman parte de las aguas interiores del Estado. El artículo 594 nos señala de qué se entiende por playa de mar. Se entiende por playa de mar la extensión de tierra que las olas bañan y desocupan alternativamente hasta donde llegan en las más altas mareas. El artículo 595 por su parte nos señala de que todas las aguas son bienes de uso público. Todas las aguas, dice el 595, son bienes nacionales de uso público. El artículo 596 por su parte señala del mar adyacente, la zona económica exclusiva y la plataforma continental. El 596 señala el mar adyacente que se extiende hasta las 200 millas marinas contadas desde las líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial y más allá de este último se denomina zona económica exclusiva. En ella el Estado ejerce derechos de soberanía para explorar, explotar, conservar y administrar los recursos naturales vivos y no vivos de las aguas subyacentes al lecho, del lecho y el subsuelo del mar, y para desarrollar cualesquiera otras actividades con miras a la exploración y explotación económica de esa zona.
El Estado ejerce derechos de soberanía exclusivos sobre la plataforma continental para los fines de la conservación, exploración y explotación de sus recursos naturales. Además, al Estado le corresponde toda otra jurisdicción y derechos previstos en el derecho internacional respecto de la zona económica exclusiva y de la plataforma continental. El artículo 597, por su parte, nos señala de las nuevas islas formadas en el mar territorial o en ríos y lagos mayores. Las nuevas islas que se formen en el mar territorial o en ríos y lagos que puedan navegarse por buques de más de 100 toneladas pertenecerán al Estado. El artículo 598 señala del uso y goce de los particulares en los bienes de uso público. El uso y goce que para el tránsito, riego, navegación y cualesquiera otros objetos lícitos corresponden a los particulares en las calles, plazas, puentes y caminos públicos, en el mar y en sus playas, en ríos y lagos, y generalmente en todos los bienes nacionales de uso público, estarán sujetos a las disposiciones de este código y a las ordenanzas generales o locales que sobre la materia se promulguen. El artículo 599 señala de la construcción en lugares de propiedad nacional. Nadie podrá construir sino por permiso especial de autoridad competente, obra alguna sobre las calles, plazas, puentes, playas, terrenos fiscales y demás lugares de propiedad nacional. El artículo 600 nos señala de las obras de comodidad u ornato de edificios construidas en lugares de propiedad nacional. Las columnas, pilastras, gradas, umbrales y cualesquiera otras construcciones que sirvan para la comodidad u ornato de los edificios o hagan parte de ellos no podrán ocupar ningún espacio, por pequeño que sea, de la superficie de las calles, plazas, puentes, caminos y demás lugares de propiedad nacional. Los edificios en que se ha tolerado la práctica contraria estarán sujetos a la disposición del presente inciso si se reconstruyeren. Por su parte, el artículo 601 nos señala de las limitaciones a los edificios que se construyen a los costados de calles o plazas. De los edificios que se construyan a los costados de calles o plazas no podrán haber hasta la altura de 3 metros ventanas, balcones, miradores u otras obras que salgan más de medio decímetro fuera del plano vertical del lindero, ni podrá haberlos más arriba que salgan de dicho plano vertical, sino hasta la distancia horizontal de 3 decímetros. Las disposiciones del artículo precedente, inciso segundo, se aplicarán a las reconstrucciones de dichos edificios. Por su parte, lo que corresponde al artículo 602 nos señala del uso y goce sobre las obras que con permiso se han construido en sitio de propiedad nacional. Sobre las obras que con permiso de la autoridad competente se construyan en sitios de propiedad nacional, no tienen los particulares que han obtenido este permiso sino el uso y goce de ellas, y no la propiedad del suelo. Abandonadas las obras o terminado el tiempo por el cual se concedió el permiso, se restituyen ellas y el suelo por el Ministerio de la Ley al uso y goce privativo del Estado o al uso y goce general de los habitantes según prescriba la autoridad soberana. Pero no se entiende lo dicho si la propiedad del suelo ha sido concedida expresamente por el Estado. Por su parte, el artículo 603 nos señala de cómo se han de sacar canales de los ríos. El artículo 603 nos señala: no se podrán sacar canales de los ríos para ningún objeto industrial o doméstico, sino con arreglo a las leyes u ordenanzas respectivas. El artículo 604 nos señala del acceso de las naves y náufragos a los puertos y playas. Las naves nacionales o extranjeras no podrán tocar ni acercarse a ningún paraje de la playa, excepto a los puertos que para este objeto hayan designado la ley, a menos que un peligro inminente de naufragio o de apresamiento u otra necesidad semejante las fuerce a ello, y los capitanes o patrones de las naves que de otro modo lo hicieren estarán sujetos a las penas que las leyes y ordenanzas respectivas les impongan. Los náufragos tendrán libre acceso a la playa y serán socorridos por las autoridades locales. El último artículo de los bienes nacionales señala el artículo 605 de la subsistencia de los derechos adquiridos por particulares antes de la entrada en vigor del Código.
No obstante, lo prevenido en este título y en el de la accesión relativamente al dominio de la nación sobre ríos, lagos e islas, subsistirán en ellos los derechos adquiridos por particulares antes de la promulgación de este código. Eso sería con respecto al título tercero, de los bienes nacionales. Revisamos del artículo 589 hasta el 605. Recordar que estamos dentro del libro segundo, ya leyendo lo que corresponde a de los bienes, de su uso, de su dominio, posesión, uso y goce. Ya llevamos avanzados los 3 títulos de bienes nacionales, fue el que vimos hoy. En los videos pasados revisamos el título segundo del dominio y también el título primero de las varias clases de bienes. En el capítulo siguiente vamos a revisar el título cuarto, que va a corresponder al título de la ocupación.